En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomado del Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículos 11 al 16. Jesús dijo a los fariseos: yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí, yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil, y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Palabra del Señor. Siempre me alegra mucho nomás leer este pasaje de la Biblia, aunque no lo leo seguido, la verdad, pero siempre me causa una gran alegría saber que hay alguien que cuida de mí, alguien que verdaderamente cuida de mi persona, con todos mis pecados, con todas mis debilidades, con todas mis limitaciones. Alguien cuida de mí. Alguien dio la vida por mí y da la vida por mí. Alguien tiene deseos de que yo esté con él. Alguien tiene deseos de llevarme a vivir a su casa. Alguien tiene deseos de consolarme. Alguien tiene deseos de sanarme. Alguien tiene deseos de curarme. Alguien tiene deseos de fortalecerme. Alguien tiene deseos de tener mi compañía. Qué bendición tan grande ser rebaño de nuestro Señor. ¿Para qué andas buscando? ¿Para qué andamos buscando? Que alguien nos cuide. Nadie nos va a cuidar como nuestro Señor. Nadie nos va a amar como nuestro Señor. Siempre que estés triste, lee este pasaje, Juan 10, del 11 al 16. Jesús está hablando a los fariseos y obviamente les está echando en cara. La imagen más poderosa que tiene el pueblo hebreo de Dios es el buen pastor. Recordemos que ellos no tienen esculturas, no tienen nada, pero esa imagen en su mente de que verdaderamente Dios es el que los guía, es el que los cuida, es el que los protege. Recordemos que era un pueblo que se dedicaba a trabajar en el campo y muchos de ellos eran pastores. Y entonces les dice que él les dice: yo soy. Y cuando ellos escuchan eso, ellos les choca, una cosa fuertísima, porque hay esa referencia de Dios, de Yahvé Dios, de Adonai. Hay esa referencia. Dice: ¿cómo se atreve a decir que él es el buen pastor si el buen pastor es Yahvé Dios, es Adonai, es nuestro Señor? ¿Cómo se atreve a decir esto? Dice: el buen pastor da la vida por las ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo se arroja sobre ellas. Entonces está haciendo una analogía, ¿verdad? De que una persona que es asalariada, es decir, que el salario es algo fundamental en su vida, pues no es el pastor, es un trabajador, simplemente. Entonces, pero ellos han robado, han usurpado el trabajo de Dios. Ellos deberían de hacer la voluntad de Dios, no la voluntad de la bolsa, no la voluntad del ego, de la soberbia. ¿Y qué hicieron con el pueblo? Lo dejaron en manos ¿de qué? Del lobo. ¿Quién es el lobo? El demonio. Los opresores, los gobernantes mentirosos, falsos, hipócritas. Todas esas personas, los patrones que oprimen, que solamente quieren estafar a las personas. Tanto millones y millones de mexicanos y de latinoamericanos aquí en los Estados Unidos trabajando por cacahuates, trabajando en el campo de sol a sol, cansándose, agotándose por cacahuates, sin beneficios, sin descansos, humillados. Esos son los que Jesús dice:
son unos ladrones, porque no saben cuidar de las ovejas que le pertenecen a Dios, que le pertenecen a Jesús. Y dice que cuando llega el lobo, se desaparecen, se dispersa, el lobo las dispersa y porque al asalariado no le importa. No le importa. No le importa, por ejemplo, a un buen mandatario la muerte de tantas personas. En todos los lugares, en unos lugares peor que otros, como en México, en Perú, en los países de Centroamérica y Sudamérica. Es una vergüenza que la gente crea en esos líderes políticos cuando lloran con su pueblo, cuando lloran por su pueblo, cuando dan la vida por su pueblo. Una bola de mentirosos, hipócritas, que solamente están buscando los intereses de su vanidad, de su soberbia, de su narcisismo, de sus problemas mentales que tienen, en vez de ser servidores públicos que amen a las personas. Y amar, como servidor público, tú tienes que servir a todos. A veces no te gustan unos, pero tienes que servir a todos. Jesús está hablando de ese tipo de sátrapas, esa gente malvada que está destruyendo a las ovejas del Señor. Y Jesús vuelve a repetir: yo soy el buen pastor. ¿Por qué? Porque yo las conozco a mis ovejas y también ellas me conocen a mí. Yo te hago una pregunta a ti. ¿Tú conoces al buen pastor? ¿Tú conoces la voz de Dios? Cuando Él te habla, cuando te habla el demonio, cuando te habla la carne, cuando te habla el mundo, tú sabes reconocer la voz de Dios. Él dice que nosotros reconocemos la voz de Él. ¿Cómo reconoces la voz del buen pastor? Es una buena tarea para ti y para mí. Obviamente que lo que escuchas es bueno, es justo y es santo. Siempre que escuches estas cosas, pon en un discernimiento lo que estás escuchando. Lo que esta persona me está diciendo es bueno, es justo y es santo. Viene de Dios. Santo es misericordioso. Justo es bien humano. Pero Jesús dice que la misericordia triunfa sobre la justicia. Es bueno, es loable, tiene beneficios. Siempre, hermano, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, tenemos que conocerla. No hay ninguna situación en que no digamos que Jesús no conoce la voz de sus ovejas. Obviamente, Él mismo dice que en el Evangelio, dice: yo, así como yo conozco al Padre y Él me conoce a mí. Es una relación, nos conocemos. ¿Por qué? Porque convivimos, porque escucho la palabra de Dios todos los días, porque hago oración todos los días, porque soy un hombre de iglesia, soy un hombre religioso, soy un hombre de familia, soy un hombre de valores sociales, familiares, soy una persona ética, soy una persona responsable. No soy perfecto, pero esto es una práctica cotidiana. Y lo que les decía al principio: doy la vida por mis ovejas. ¿Quién ha dado la vida por ti? ¿Quién? La única persona que creo que hubiera podido dar la vida por ti y por mí es mi madre. No la dio, pero algunos de ustedes perdieron a su madre en el parto. Es el amor más comparable al amor de Cristo en la cruz, clavado en la cruz por ti. Ese es el buen pastor. Y luego dice: tengo además otras ovejas que no son de este redil y es necesario que las traiga también a ellas. Y ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. No se angustien por tantas religiones que hay. Los hindús un día van a llegar a la iglesia de Cristo. El Islam, el islamismo, el Islam va a llegar un día, los musulmanes aquí a la iglesia de Cristo. Los testigos de Jehová van a llegar a la iglesia de Cristo. Los budistas a la iglesia de Cristo. Los ateos a la iglesia de Cristo. Todos están llamados porque el Rey mandó a todos los pecadores. Todos nosotros nos mandó a su rebaño.
porque Él quiere un solo redil y un solo pastor. Un día vamos a estar unidos. Todas las cosas que nos dividen ahora son insignificantes con las cosas que nos unen. Cristo. Cristo tiene que ser el centro para todas las religiones. Cristo camina verdad y vida. En tanto en eso, sigue procurando escuchar la palabra del buen pastor. Sigue acercándote a Dios. Sigue acercándote a purificar tus sentidos para que seas sensible a las cosas espirituales. Que el Señor les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.